La dirigente opositora venezolana María Corina Machado denunció ser víctima de persecución. A través de su cuenta en la red social Twitter, la dirigente del movimiento 20 Venezuela denunció que al menos 12 uniformados del Servicio Bolivariano de Inteligencia la siguen desde hace 2 días durante un recorrido por el estado Anzoátegui en el nororiente del país. Mientras el AMPA asesina policías diariamente, 12 funcionarios del SEBIN tienen 2 días siguiéndome en Anzoátegui. Para el régimen es más importante seguir mis pasos que darle seguridad a los ciudadanos, incluyendo a los propios policías. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Contacto directo en Venezuela con María Corina Machado, líder opositora, dirigente del Movimiento 20 Venezuela. Señora Machado, gracias por estar con nosotros en NTN 24 para nuestra teleaudiencia en las Américas. Y vimos que a través de su cuenta en Twitter, como se lo mostrábamos a nuestros televidentes, usted denunció que al menos 12 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia la estuvieron persiguiendo durante estos 2 días. Entendemos que hacía un recorrido por el estado Anzoátegui. ¿Podría decirnos qué fue lo que sucedió y por qué la estaban persiguiendo? Bueno, efectivamente, tengo 3 días en el oriente del país, en Esparta y después en Anzoátegui, y la verdad es que cada vez que recorro Venezuela, siempre hay algún funcionario del servicio de la policía de inteligencia siguiéndome. Yo tengo trato con ellos, converso, dicen que es por mi seguridad. Sin embargo, en esta oportunidad llamaba la atención porque, como decía, fue más de una docena, 24 horas. Y mi comentario, mi indignación, se debe a que en los últimos días hemos visto cómo ha arreciado una ola de ataques contra los funcionarios de seguridad en nuestro país, policías, guardias nacionales, o incluso fue asesinado un mayor del ejército en Caracas. Estamos hablando que en el área metropolitana de Caracas, en lo que va de año, son 46 funcionarios efectivos de seguridad asesinados, en la mayoría de los casos para arrebatarle sus armas, y en el país estamos hablando que en el primer trimestre supera los 135 funcionarios de seguridad asesinados. Es inconcebible que cuando en Venezuela la violencia se ha desatado a estos niveles, se utilicen las fuerzas de seguridad del Estado para seguir a quienes ejerciendo nuestro derecho y nuestro deber, en mi caso como diputada de la Asamblea Nacional, en muchos casos incluso intimidando a las personas que se nos acercan, filmándolos, tomándoles fotografías, y no se dé prioridad a la atención de la seguridad de la ciudadanía y muy especialmente a los policías y funcionarios de seguridad del Estado. Ahora bien, señora Machado, sobre usted pesa una acusación por supuesta conspiración, un proceso al que también han involucrado a otros dirigentes políticos. 2 de sus compañeros de lucha están hoy en la cárcel, Leopoldo López y Antonio Ledesma. ¿Cree usted que este seguimiento que le tiene el Servicio Bolivariano de Inteligencia está relacionado con este proceso, que en algún momento van a intentar detenerla? Está claro que el régimen utiliza todos los medios para callarnos y desde luego siempre está presente la amenaza de la detención y la prisión. Los mensajes llegan por múltiples vías, personas en la fiscalía, en los tribunales, mensajes de texto, mensajes que amenazan a nuestras familias, llamadas o contactos con nuestros compañeros de trabajo. Pero hay que decir que en las últimas horas ha arreciado la agresión y la presión sobre quienes no vamos a callar en lo que es más que nuestro derecho, es nuestro deber histórico frente a un régimen que tiene a Venezuela literalmente en la penuria. El oriente del país es algo dramático, las colas bajo la plena luz del sol y bajo la lluvia, ver a las madres con quien converso permanentemente, incluso con sus niños recién nacidos en condiciones de insalubridad, y ante la incertidumbre de hacer horas y horas de cola para no conseguir nada cuando logran entrar a los establecimientos, es algo alarmante. Y como bien decía el presidente Pastrana cuando vino a Venezuela a principios de año, hay que alertar acerca del riesgo de que este deterioro que se acelera, tanto por el colapso del sistema de salud público como por la forma como caen día a día los inventarios de los productos alimenticios de primera necesidad, nos pone ante un riesgo de una crisis humanitaria
humanitaria en nuestro país con consecuencias impredecibles. Señora Machado, quédese con nosotros para comentar la siguiente noticia, porque la marcada polarización en Venezuela cobra una nueva víctima. El precandidato a los comicios legislativos por el partido opositor Primero Justicia, Saverio Vivas, fue agredido por simpatizantes del chavismo durante un recorrido en el sector de Catia, en la capital venezolana. El político fue golpeado por motorizados. A pesar de las heridas y amenazas, Vivas advirtió que no abandonará su campaña. Señora María Corina Machado, ¿este tipo de agresiones son frecuentes para los dirigentes opositores, para aquellos que están tratando de buscar un escaño? Efectivamente, a Saverio lo golpearon, él estaba recorriendo la parroquia Catia, donde es candidato de cara a las primarias que tienen lugar el próximo 17 de mayo. Ha sido objeto de un ataque, se dice que fue un grupo de colectivos, que son bandas paramilitares armadas, en una zona que todos sabemos tiene a la población aterrorizada por la presencia de estos grupos y que es a escasos metros del Palacio de Miraflores. Esto demuestra las condiciones insólitas en las cuales tiene lugar el ejercicio de la política. En mi caso, no solamente les cuento que tengo un año con prohibición de salida del país, me prohíben comprar tickets de avión de las aerolíneas del Estado, incluso están ejerciendo presión para que las aerolíneas privadas tampoco me permitan movilizarme en ellas. Los testimonios que yo recibo de los empleados públicos, de los trabajadores, a quienes se les amenaza siquiera por el hecho de conversar conmigo para relatarme la tragedia que significa hoy ser un empleado público y mucho más parte de un cuerpo de seguridad del Estado, es realmente dramático. Por eso es tan importante que la comunidad internacional mantenga sus voces en alto. En la medida que baja la tensión sobre Venezuela, sube la represión. Lo que nos queda son ustedes, los periodistas internacionales y las redes sociales, para dar a conocer el grado de deterioro de la vida de los ciudadanos y la peligrosidad que significa el ejercicio de la política y de cualquier persona que piense distinto en el país. Ahora bien, lo que está claro es que hay una inmensa mayoría, más del 85% del país, que queremos un cambio político, que luchamos por una transición a la democracia en paz y que sabemos que el fin de este sistema que ha traído ruina, pobreza, violencia y miedo a Venezuela está cerca, y que la fuerza de los ciudadanos, con el apoyo de la comunidad internacional, elevando sus voces, logrará que esa transición en paz tenga lugar muy pronto en nuestro país. Y ya para finalizar, también hay una denuncia de la oposición que se estaría intentando cambiar el mapa electoral para favorecer a los candidatos del chavismo en estos comicios legislativos. ¿Usted nos puede confirmar esta denuncia? Eso es algo que ya ha ocurrido en el pasado. Han alterado los circuitos electorales, han distorsionado la proporcionalidad, es decir, algunos circuitos que eligen con 30.000 votos un diputado, mientras otros lo hacen con casi 300.000 votos. Eso para favorecer efectivamente el oficialismo en elecciones parlamentarias. Adicionalmente, esta semana el señor Diosdado Cabello anunció que no tendría lugar la elección de los candidatos al Parlatino por el voto popular, sino que serían designados a dedo por la directiva de la Asamblea. Todo esto son anticipos gravísimos, ¿no?, a lo que ha sido anunciado por el propio señor Maduro cuando dice que va a destruir la farsa, lo que él llama la farsa de la democracia representativa o la democracia burguesa, como él la califica, y sustituirla por la democracia comunal o popular, con lo cual nos advierte con el Parlatino ya llevándole una elección de segundo grado los riesgos que corremos de cara a este proceso electoral que es fundamental. Esto nos llama a la conciencia a todos, a recordar que en estas horas es la presión ciudadana, la movilización, la denuncia sin miedo de lo que ocurre en Venezuela y la organización de toda la sociedad, de todos los sectores, para que la enorme mayoría que tenga un cambio, que quiere un cambio político, pueda llevar adelante este proceso, desde luego con el apoyo de nuestros hermanos latinoamericanos, a quienes hoy les pedimos que nos acompañen, que no nos dejen solos en esta lucha, que va a lograr, lo sé, la transición a la democracia en paz muy pronto en Venezuela.
Es María Corina Machado, líder opositora y dirigente del Movimiento 20 Venezuela. Gracias por estar con nosotros en NTN 24. Gracias. Gracias a ustedes, como siempre.